es un tema no tan difícil, pero tiene bastante información. Saben ustedes que todo lo que vemos llega a la retina, y se va a transmitir por la vía óptica. Por la vía óptica que empieza en la primera neurona. O sea, toda esta vía óptica llega aquí. Todo lo que vemos desde el ojo, toda esa información que llega al ojo va a pasar por los nervios, por el quiasma y va a llegar hasta la región occipital. Entonces, todo eso es la vía óptica. En esta vía óptica hay tres neuronas. La primera neurona son las células bipolares. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos hablando de retina, en la retina había diferentes capas. Una de ellas, la primera capa estaba sobre los fotorreceptores, conos y bastones. Y de los conos y bastones, la segunda capa son los bipolares y la otra capa son las células ganglionares. Entonces, estas células bipolares conectan a los fotorreceptores con las ganglionares. Y esa es la primera neurona. La segunda neurona corresponde a los axones de las células ganglionares. Las células ganglionares, miren, fíjense, van desde la retina hasta el cuerpo pelicular lateral. Fíjense, es larga ese axón de las células ganglionares. Es larga. Y la tercera neurona son estas, las centellas ópticas migratorias. Las relaciones ópticas migratorias. Todo esto hasta aquí, que van hasta el área 17, 18 de Brodmann, esas se llaman relaciones ópticas de la corriente. Esa es la tercera neurona de la vía óptica. Entonces, ¿cómo está formando esa vía óptica? El nervio óptico, el quiasma óptico, cintillas ópticas, secreciones ópticas, núcleos visuales que están en la corteza occipital. ¿Sí? Entonces, este es el nervio óptico, quiasma óptico. Estas son las cintillas ópticas, o también llamados campos ópticos. Luego vienen las secreciones ópticas y estos son los núcleos que están en la región occipital. Ahora, ustedes saben que ese nervio óptico lleva información hacia el cerebro, por tanto está relacionado con la visión. ¿Sí? Y la retina tiene toda esa información de nuestro campo visual. Entonces, toda esa información está yendo por el nervio óptico. Entonces, el principal signo de una enfermedad de un nervio óptico va a ser pérdida de la visión, disminución de la visión y pérdida total de la visión si se afecta totalmente ese nervio óptico o ese bien. Como está llevando información, no solamente, está llevando información de toda la visión, el campo visual también está afectado. Entonces, cuando hay una área del campo visual, una pequeña área, o sea, digamos, ustedes están viendo todo este lugar, todo este frente, y hay una parte central, no sé, por ejemplo, esto, ustedes no ven lo que hay detrás de esa mancha negra. Eso es un escotoma. Ustedes están viendo este campo visual y ven una mancha negra ahí, en cualquier área, a eso se llama un escotoma. Una área de ceguera de nuestro campo visual. ¿Sí? Hemianopsia es cuando yo dejo de ver la mitad de mi campo visual. Pero de mi campo visual siempre hablamos del campo visual de un ojo, no es binocular, de un ojo, porque este ojo ve este campo de visión y este ojo ve este otro campo de visión. Entonces, hemianopsia es la mitad de esto, dejo de ver aquí, o superior o inferior. ¿Sí? Y cuando es un cuadrante nada más que dejo de ver. ¿Sí? Esos conceptos importan. Esto sería un escotoma. Todo mi campo visual estoy dejando de ver una parte. Escotoma. Hemianopsia. O no veo al lado izquierdo, derecho. También hemianopsia, como ustedes ven aquí, esta está bien con los dos ojos. Entonces esta parte temporal no ve y el otro ojo la parte temporal.
aquí en este ojo no ve la parte temporal, la parte temporal. Y esto es lo que normalmente se ve. O sea, eso llamamos hemianopsia. Y cuadrantanopsia es, en mi campo visual, un cuadrante dejado de ver. ¿Sí? De todo esto, un cuadrante. O sea, temporal superior, inferior, nasal, superior o inferior, cualquiera de esos. Entonces, ¿qué es importante cuando estamos viendo, valorando la vía óptica? La cabeza del nervio óptico. La cabeza del nervio óptico, la parte inicial del nervio óptico, es la papila. ¿Sí? Entonces, en la papila ustedes ya saben, aquí ven el color, el borde de la papila. Fíjense, este es de la papila. Este es el borde nítido que ustedes ven, papila, la excavación, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes sepan distinguir. Entonces, cuando hay una inflamación, cuando hay una alteración del nervio óptico, esto se va a alterar. ¿Sí? Ustedes ven esta excavación un poquito más pálida, mayor, una excavación mayor. Aquí no hay nada, es un 0,4 aproximadamente aquí, de la excavación. Pero los bordes en ambas papilas se ven bien, se ven nítidos. Entonces ahí también vemos la papila, la excavación. Y vamos a hablar sobre patología. Cuando el nervio óptico está inflamado, una patología que se presenta en los ojos, y en especial en aquellos pacientes que tienen aumento de la presión intracraneana, de ambos ojos, de ambos nervios ópticos, este aumento de presión intracraneana va a afectar a ambos nervios ópticos. A eso llamamos papiledema. Papiledema es la inflamación o infección de la papila de ambos ojos debido principalmente a un aumento de la presión intracraneana, ¿no? Esta elevación de esta presión dentro del cráneo va a provocar un edema de los nervios ópticos y tarda en aparecer entre 1 a 5 días. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto. Si ustedes se fijan aquí, el borde de la papila no está libre, no se ve la excavación, está todo sobrelevado. Esto es un edema de papila, cuando los dos nervios ópticos están afectados. ¿Sí? Entonces, cuando hay una hemorragia intracraneana aguda y esta hemorragia está provocando un edema, ¿no? O está provocando un aumento de la presión intracraneana, el edema se desarrolla entre 2 a 8 horas. Se desarrolla rápido. ¿Sí? Cuando es una hemorragia. Pero cuando es contra la causa, puede ser inflamatorio también, puede aparecer entre 1 a 5 días recién el edema de barriga. ¿No? Una vez que la presión del licocefalocefalí se normaliza, pasa entre 6 a 8 semanas en recuperarse. El nervio bajamos, el neurólogo lo que va a hacer es, cuando los cirujanos tienen que bajar la presión intracraneana, van a sacar líquidos cefalosanguíneos o van a hacer una derivación intracraneana hasta el abdomen, ¿no? Un tubo colocado. Entonces va a bajar la presión, como va bajando, este nervio óptico va a recuperarse entre 6 a 8 semanas. Cuanto más tiempo esté la presión intracraneana elevada, más va a dañar al nervio óptico, por tanto el nervio óptico se va a ir atrofiando. ¿Sí? ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Va a tener, como dice ahí, oscurecimientos visuales transitorios. ¿Sí? ¿Qué significa? Que pueden llegar a tener amaurosis fugaz. Dejan de ver un momentito la visión, dejan de ver, de repente otra vez pueden ver. ¿Sí? Pueden durante 10 a 30 segundos están provocados a veces por cambios posturales. Puede haber diplopía. La agudeza visual al inicio está conservada y posteriormente va a ir disminuyendo.
cefalea, que empeora por la mañana y por las maniobras de Parkinson. ¿Sí? Náuseas y vómitos también pueden haber. Cuando examinamos al paciente, los reflejos pupilares van a estar normales. Este dato es muy importante porque ahora vamos a llevar después neuritis óptica, que es diferente al papiledema. Neuritis óptica. ¿Sí? Como ustedes han visto en el fondo 2, vamos a ver el margen de la papila borroso, sobrenevado, puede haber hemorragias incluso, un poquito de exudados. Entonces, estos exudados con esas manchitas blancas que ustedes ven, este es un poquito de hemorragia y sobrelevado y pérdida de todo el borde de la papila. Aquí ven otro paciente que está con los dos ojos, ojo derecho, ojo izquierdo, con el mismo problema. ¿Sí? Ahora, en estos casos el tratamiento es quirúrgico, bajar la presión intracraniana y lo más antes posible para evitar que quede ciego el paciente. Porque saben que el nervio óptico es el sistema nervioso central, si se dañó, se dañó. La neuritis óptica. Este está también edematizado en la papila. Está asociado a una pérdida visual y generalmente se debe a un proceso inflamatorio o una desmielinización del nervio. Puede ser idiopática, pero muchas veces se debe a una esclerosis múltiple. Puede haber una infección viral, inflamación de los senos, inflamación terminal. Entonces, principalmente es esclerosis múltiple. Hay que descartar una esclerosis múltiple cuando los pacientes tienen neuritis óptica. Vamos a ver igual una inflamación, edema, un poquito de exudados blandos, un poquito de hemorragias, pero va a ser unilateral principalmente, unilateral, no es bilateral. Ahora, también, aquí vemos otro, un poquito de hemorragias, como ven aquí también, pero es unilateral. Va a disminuir la visión, igual que el otro, va a disminuir poco a poco, ¿sí? Se recupera después de 1 o 4 semanas después del inicio de la inflamación y además después del tratamiento. En estos hay dolor con los movimientos oculares. No es como el papiledema. En el papiledema no hay dolor. Aquí puede haber no tener acceso de enfermedad viral, el paciente haya estado resfriado, por ejemplo. El paciente va a tener este fenómeno de percepción de objetos en movimiento, o sea, es como cuando ustedes están en un auto y ven pasar árboles o postes de luz, ¿no? Pues esto va a tener mucha presión, va a marear al paciente, ¿no? O en el ejercicio puede haber también síntomas o puede empeorar sus síntomas con el ejercicio. Fíjense, los reflejos pupilares respecto al papiledema. En el papiledema habíamos dicho que los reflejos pupilares están normales. Aquí hay un defecto pupilar aferente. ¿Qué es el defecto pupilar aferente? Ahorita alterado. Bueno, ya saben que el examen va a ser difícil, o sea que estudien. El efecto pupilar aferente es aquel paciente que iluminamos la pupila en vez de producirse miosis celular, a eso le llamamos efecto pupilar aferente. Entonces va a haber una inflamación del nervio óptico, como ven, uno está nítido y el otro está edematizado. ¿Sí? Neuritis óptica. El tratamiento de la esclerosis múltiple. Pero antes de esto tenemos que diagnosticar. ¿Y cómo puede diagnosticar? Con una resonancia magnética nuclear. La tomografía no es buena para identificar calcificaciones cerebrales en un paciente que tiene esclerosis múltiple. Es mejor una resonancia magnética. Sí, pues si tiene neuritis óptica,
sesional se mantiene, no como ¿sí? Se da al paciente corticoides de tratamiento endovenosos, en bolos. El paciente tiene que estar internado 3 días a 5 días y debe recibir tratamiento de corticoides por la vena. porque si recibe por vía oral, hay mayor riesgo de recurrencia, porque hay corticoides de oral, también hay prednisona, ¿no? Puede tomar, pero hay mayor riesgo de que vuelva a recargar, hasta que lo va a atrofiar el nervio. Lo va a atrofiar, lo va a volver pálido, blanco se va a volver, así blanco se va a volver el nervio. Significa que está atrofiado. Si el nervio no funciona, entonces seguramente su pupila está en midriasis, ¿no? Ahora, también puede haber un daño de este nervio óptico de una forma isquémica. O sea, es un infarto del nervio óptico. No le llega sangre o han llegado unos pequeños coágulos de sangre que están obstruyendo la irrigación de este nervio óptico. De eso hay dos formas, la arterítica y no arterítica. La arterítica hace referencia a un proceso inflamatorio, arteritis de células gigantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? También va a haber pérdida de la visión, amaurosis fugaz, lo mismo, diplopía también puede haber, pero la diferencia con los otros, ¿qué es? Que tiene un dolor en el área temporal, tiene más hipersensibilidad de todo el cuero cabelludo de este lado, de todo esto de aquí, y tiene claudicación mandibular, no pueden cesar bien sus mandíbulas. Esto está relacionado a una arteritis de células gigantes. Todo lo que ustedes han visto hace un momento, edema de papila, bordes nervios ópticos, bordados sobre elevados, un poco de mosaica o exudados, va a tener este paciente. Pero se acompañan de estos otros síntomas: dolor en el área temporal, hipersensibilidad del cuero cabelludo y claudicación mandibular. ¿Ven? Se complica un poquito, ¿no? Va a haber defecto pupilar aferente como en la neuritis óptica, y no hay defecto pupilar aferente en el papiledema. ¿Sí? Lo mismo, papilema, hemorragias, exudados, los bordes están mosados y tal. El tratamiento de este es con corticoides, es un proceso inflamatorio. Y para dar el diagnóstico definitivo, en el laboratorio la velocidad de sedimentación globular va a estar elevado, más de 100 o más, muy elevado. Esta BCG es la que nos está indicando si hay un proceso inflamatorio. Entonces, si está muy elevado, lo más está 12 por ahí, 12, 15, y está en 100, más de 100, pues hay mucha inflamación. Y el diagnóstico definitivo por una biopsia en la arteria temporal. Saca una biopsia, se manda al estudio patológico y el paso. Tratamiento: corticoides, prednisona. Aquí reduciendo gradualmente cada 2 a 4 semanas, tratando más de 6 meses, y periodos escolar, realizar fermentación globular. ¿Sí? Los corticoides que provocan un glaucoma. ¿Cómo puede provocar? ¿Qué más? Sí. ¿Sí? Eso es la arteritis de células, ¿no? La forma no arterítica se relaciona principalmente con arteriosclerosis, diabéticos, hipertensos. Igual hay una isquemia en área, no llega de forma adecuada, porque estas enfermedades hay vasoconstricción, por ejemplo, hipertensión arterial. En la arteriosclerosis, las arterias están esclerosadas y tienen un lumen más pequeño, no llega sangre de forma adecuada. La diabetes, ustedes han visto en retinopatía diabética cómo es que se alteran los vasos pequeños y van a ir dañando. Entonces, son pacientes que también tienen daño del nervio óptico, pero además tienen estos antecedentes diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, con hipercolesterolemia, etc. Hay el edema
de papila va a hacer lo mismo que los otros, sobrelevado, con hemorragias, exudados y tal. Pues el tratamiento de los pacientes es controlar la enfermedad sistémica, porque la hipertensión, la diabetes, eso le está provocando daño a ese nervio. ¿Sí? Esas son patologías más comunes del nervio óptico. Hay más todavía, pero no solo vamos a quedar solo en esto. Ahora, cuando el quiasma óptico está inflamado, si ustedes se fijan, este es el ojito derecho, izquierdo. ¿Ya? Derecho, izquierdo. Fíjense las fibras, estas son las fibras retinianas, las fibras retinianas. Fíjense, la retina, este es el ojo derecho, retina temporal, retina nasal. La retina nasal, retina temporal. ¿Se ve, verdad? Entonces, las fibras nerviosas de la retina temporal salen del globo ocular, va junto con el nervio óptico, llega al quiasma y va por el mismo lugar, por la misma cintila óptica, por el mismo lugar. Pero ¿qué pasa con las nasales? Las nasales salen del globo ocular, va por el nervio óptico y entrecruzan hacia la otra cintila. Lo mismo ven en el otro ojo derecho. Las temporales van por el mismo lado y las nasales van al ojo contralateral. ¿Por qué es importante saber esto? Porque con el campo visual vamos a ver dónde está el daño. No te duermas, cuidado, piensa por tiempo todavía. Entonces, fíjense, cuando hay un daño aquí del nervio óptico, tanto las fibras nasales y temporales están afectadas. Por tanto, el paciente va a dejar de ver totalmente ese campo visual. No hay nada de campo visual. Pero ¿qué pasa cuando está afectado aquí? ¿Dónde se encuentra el quiasma óptico? ¿Dónde está? Ahí está. Esta es la hipófisis y está justamente aquí los nervios. Y esta está la hipófisis. Entonces, encima está la hipófisis. Cuando hay un tumor de la hipófisis, ¿no? Macroadenomas hipofisiarios de cualquier tipo, saben ahí qué núcleos hay, son los que producen hormonas, ¿verdad? Entonces, va a crecer ese tumor, va a comprimir al quiasma. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Fíjense aquí, ¿cómo se va a manifestar? Estos adenomas, meningiomas, tal cosa. Una hemianopsia bitemporal. Fíjense aquí. Le va a decir, doctor, con este ojo derecho, de aquí del centro para afuera, no veo. Y el otro ojo, del centro para afuera, el izquierdo, no veo. O sea que estas dos zonas de aquí, temporales, no veo. Hemianopsia bitemporal. ¿Cómo voy a hacer esto? Campo visual. El campo visual va a determinar esta método. Si ese paciente te dice eso, directamente tienen que pensar, este paciente tiene un tumor en el quiasma, porque es en el único lugar donde produce esta alteración del campo visual. ¿Qué van a pedir? Resonancia magnética, tomografía, ¿no? De cráneo, y ahí van a determinar el tumor. ¿Y eso por qué? Si nos fijamos en la anatomía, está aquí, como está apretando, entonces, fíjense, está apretando al centro. ¿Y quiénes están al centro? Las dos fibras nasales de cada ojo. Y hemos dicho, el ojo es así. Esta es mi zona temporal entre la retina, el campo visual nasal.
Mi retina nasal del campo visual temporal. Mi retina superior que hay aquí abajo y mi retina inferior que hay aquí arriba. ¿Verdad? Eso vemos debajo de anatomía y todas muchas cosas. Retina y hacia abajo. Entonces, como está comprimiendo y estas fibras nasales son las que se entrecruzan y aquí está dañando, está afectando, comprimiendo, por tanto, mis campos visuales temporales están alterados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ve el paciente y aquí no piensa. En la temporal del ojo izquierdo, temporal del ojo derecho. Tratamiento quirúrgico. Tengo que mandarle al neurocirujano y el neurocirujano se encargará de quitar ese tumor y tal. Que ya diagnosticado y el problema es del neurocirujano. Ahora, ¿cómo es? Hay tumores que pueden estar aquí o aquí. Entonces, son daños a nivel de las, detrás del quiasma, a nivel de las cingulillas ópticas. Esta es la papila y esta excavación, cada vez ven cómo se va poniendo pálido. Esto es, la excavación está blanca. Cuando el nervio óptico está totalmente atrófico, van a ver ese nervio óptico todo pálido desde el borde del nervio, todo pálido. ¿Sí? Entonces, hemianopsia homónima derecha. El paciente te puede decir, doctor, con este ojo no veo esta zona de aquí y con este ojo izquierdo no veo la zona nasal. El ojo derecho no ve la mitad, hemianopsia temporal, y el ojo izquierdo, hemianopsia nasal. No es como el otro bitemporal, ¿no? Ahora es derecho temporal, izquierdo nasal. A eso llamamos hemianopsia homónima derecha. El ojo derecho, la temporal, el ojo izquierdo nasal. Ahora, ¿dónde está la lesión según la anatomía? ¿Está aquí? No está aquí. ¿En el derecho o en el izquierdo? ¿Quién dice el derecho? ¿Quién dice el izquierdo? Levanta la mano. ¿Quién dice el derecho? Uno. ¿Nadie más? ¿Quién dice el izquierdo? Dos. ¿Y los demás? Doctor, si no hay aquí, ustedes no son. O hay derecha o izquierda, o son masistas. Los masistas son centro. ¿Cómo es? Izquierdo. ¿Quiénes son derechos? No, me he confundido, era izquierdo. Es izquierdo. Si ustedes se fijan aquí, esta fibra nasal lleva un campo visual temporal del ojo derecho y esta de aquí, la fibra temporal, o sea, campo visual nasal del ojo izquierdo. Los derechos. Entonces, la lesión está aquí. En el hemisferio izquierdo. Solamente viendo esto, o sea, campo visual, el paciente lo que me dice, yo puedo decir, aquí está, o está aquí. ¿Sí? Eso es hemianopsia homónima derecha y hemianopsia homónima izquierda. Lo mismo. A lo mejor, este también se da a través de los lados derecho, ¿verdad? Esos son los, digamos, los más comunes. Les puedo complicar más, pero no va a ser así. ¿Ya? Los demás es más para los residentes y tal cosa, porque ¿qué es lo que pasa? Ya cuando va detrás del quiasma, estás en las cingulillas ópticas, llega el cuerpo genicular lateral. El cuerpo genicular lateral han visto que las fibras van hacia las lesiones ópticas van hacia la región occipital. Entonces,
Estas aleaciones ópticas no van todas rectas así, digamos, todas han llegado aquí las fibras, ¿no? Y todas van rectas así, las fibras no son así.